Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a ver un poquito sobre las medidas. Fíjense que en esta unidad vamos a trabajar las medidas de longitud, capacidad, peso y tiempo. Bueno, recuerden que medir es comparar. Continuamente estamos midiendo en la vida. Si algo está más cerca o más lejos, si algo es más pesado o más liviano, ¿sí? Si tiene más capacidad o menos. Permanentemente medimos o comparamos distintos objetos. Usamos diferentes unidades de medida, de longitud, de capacidad, de peso y de tiempo. Cada una de esas unidades de medida tiene una unidad fundamental. Por ejemplo, la de longitud es el metro, la unidad fundamental de capacidad es el litro, la de peso es el gramo y la del tiempo es la hora. Las medidas de longitud, capacidad y peso aumentan o disminuyen de 10 en 10, ¿sí? Se dice que es un sistema decimal. En cambio, las de tiempo aumentan o disminuyen de 60 en 60. Todas tienen múltiplos y submúltiplos. ¿Qué significa? Que esas medidas, ¿sí?, se multiplican varias veces y forman otras para medir cosas más grandes y se dividen en partes iguales. Por ejemplo, si el prefijo empieza con kilo, significa 1000. Si yo digo kilómetros, son 1000 metros. Si digo kilogramos, son 1000 gramos. Kilolitros son 1000 litros. Si tiene el prefijo hecto, significa 100. Por ejemplo, hectómetros son 100 metros, decámetros son 10. Y lo mismo pasa con los submúltiplos. Submúltiplos entonces viene de dividir a esa unidad fundamental. Si tengo que medir cosas más pequeñas, tengo que dividir a esa unidad fundamental. Entonces, si la divido en 10 partes, forma un decímetro, o decigramo, se divide un gramo en 10 partes. Un centigramo, si lo divido en 100, ¿sí? El prefijo centi significa una centésima parte, y el prefijo mili significa una milésima parte, que significa que dividía un gramo en 1000 partes. Seguimos. Vamos a ver un poquito de las medidas de longitud. Vamos a analizar estas medidas. Entonces, como dijimos, la unidad fundamental de longitud es el metro, como está acá en verde. Y si voy para este lado, encuentro los múltiplos. Si voy para el otro lado del metro, encuentro los submúltiplos. Fíjense, de multiplicar al metro por 10, viene el decámetro. 10 veces un metro hacen 10 veces un metro, hacen un decámetro. 100 veces un metro hacen un hectómetro. Y 1000 veces un metro hacen un kilómetro. En cambio, de dividir en partes al metro, de haberlo dividido en partes, viene el decímetro. Por ejemplo, un decímetro es un metro dividido en 10 partes. Entonces, más o menos me va a quedar una cosa así. En cambio, un metro dividido en 100 partes da un centímetro. Más o menos una cosa así. Y un metro dividido en 1000 partes me va a quedar un milímetro, súper chiquitito. Entonces, fíjense, si para hacer un milímetro tuve que dividir al metro en 1000 partes, ¿sí? 1000 milímetros van a ser un metro. Si para hacer un centímetro tuve que dividir al metro en 100 partes, 100 centímetros van a ser un metro. Y 10 decímetros van a ser un metro. Fíjense que si tengo que igualar o que pasar de una unidad del metro a una unidad más pequeña, tengo que multiplicar.
Entonces, un metro para pasarlo a decímetro lo tendría que multiplicar por 10. ¿Por qué? Porque entran 10 decímetros dentro del metro. Para pasar un metro a centímetro lo tendría que multiplicar por 100. ¿Por qué? Porque entran 100 centímetros adentro del metro. Y para pasar a milímetros lo tendría que multiplicar por 1000 porque entran 1000 milímetros adentro de un metro. Bueno, a ver, cuando voy para este lado, ¿qué es un metro de un decámetro? 10 metros hacen un decámetro. Entonces, un metro, ¿sí? Un metro viene a ser una décima parte de un decámetro. O necesito 10 metros para formar un decámetro. Necesito 100 metros para formar un hectómetro y necesito 1000 kilómetros para formar un hectómetro. Ahora, si un metro tengo que saber cuántos kilómetros son, ¿qué tengo que hacer? A ver, si dijimos que un metro era una de 1000 partes del kilómetro, entonces estoy dividiendo por 1000, ¿sí? Sería una milésima parte del kilómetro. Un metro es una milésima parte del kilómetro. Y del hectómetro, un metro, ¿sí? Sería una centésima parte del hectómetro. Y un metro sería una décima parte del decámetro. ¿Por qué? Porque necesito 10 metros para formar recién un decámetro. Bueno, vamos a pensar un poco ahora. Ya sabiendo esto, a ver, cerebritos, les toca funcionar y les toca pensar un poquito. Vamos a anotar. Por ejemplo, ¿qué parte de un metro es un decímetro? Dijimos que deci viene de décima parte. Al metro lo dividí en 10 partes y cada una es un decímetro. Entonces, ¿cómo se escribe un decímetro? Lo puedo escribir como decimal o lo puedo escribir como fracción. Una décima parte, una de 10 partes, ¿sí? O en número decimal, un décimo, ¿sí? ¿Qué parte del metro es un decímetro? Un décimo. ¿Cuántos metros entran en un kilómetro? ¿Cuántos metros entran en un kilómetro? Entonces dijimos que un kilómetro, ya sabía que el prefijo kilo, ¿sí? El prefijo kilo significaba 1000. Entonces, un kilómetro, ¿sí? Son 1000 metros. Ahora, un kilómetro son 1000 metros. ¿Y un kilómetro cuántos milímetros son? Entonces, si en un kilómetro hay 1000 metros y cada metro tiene 1000 milímetros, para saber cuántos milímetros son, tendría que hacer 1000 por 1000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son 1000 metros, un kilómetro, y en cada metro entran 1000 milímetros. Entonces, 1000 por 1000 es igual a 1.000.000. Entonces, un kilómetro es igual a 1000 metros y es igual a 1.000.000 de milímetros. Seguimos pensando. Traten de pensarlo antes de que yo lo diga, así se van usando ustedes a ver qué saben de todo esto. Entonces, ¿cuántos metros entran en un decámetro? Dijimos que la palabra deca venía de 10, muy fácil. Entonces, ¿cuántos metros entran en un decámetro? Un decámetro. Presten atención que se pone la A entre medio. ¿Por qué? Porque si no, me confundiría con decímetro. Un decámetro es igual a 10 metros. Y ahora me pregunta, ¿y cuántos centímetros entran en un decámetro? A ver, sabemos en un metro. Entonces sabemos que en un metro entran 100 centímetros. Pero un decámetro son 10 metros. Entonces, 10 metros, que es un decámetro, por 100 centímetros que tiene cada uno, me queda igual a 1000. Entonces, en un decámetro
van a entrar 1000 centímetros. Vamos al siguiente. ¿Qué parte del metro es un centímetro? ¿Qué parte del metro es un centímetro? Dijimos que el prefijo centi venía de una centésima parte. Entonces, un centímetro es una centésima parte del metro. ¿Y cómo se escribe un centésimo? En fracciones. 1 sobre 100, ¿sí? Un centésimo. O en decimal sería así. Un centésimo, ¿sí? Una centésima parte. Fíjense, 2 decimales detrás de la coma. ¿Cuántos milímetros entran en un centímetro? Muy fácil. 1000 milímetros entran en un centímetro. 1000 milímetros. Bueno, chicos, dentro de poco les explico un poquito más sobre medidas. Vamos a ver las de capacidad y las de tiempo. Bueno, espero que hayan entendido. Nos vemos la próxima.